complicado. Mejor entonces lo presento yo aquí, pero sirve que ya aprendimos, ¿verdad? Entonces solamente que podíamos compartir la deducción, pero la deducción, esa viene en los apuntes y viene en la página, pero mejor la pongo aquí en en la pantalla, más sencillito, ¿ok? A ver, Sí. no en la pantalla, en el pizarrón. Entonces, voy a escribir en el pizarrón, me regreso, entonces nos regresamos todos, ustedes me están viendo, ¿verdad? Entonces, ya aprendimos cómo es la pizarra. Yo tengo algo con que escribir, por cierto, una plumita. No es lo máximo, pero sí ya tenemos algo. Ok. A ver, ya tengo la pantalla. A ver, aquí, así, como más, así. Así, aquí, ok. Entonces ahí está. Y presento yo en esta esquina presento mi torre o mi diagrama de que sería mi torre, ¿ok? Y pongo del lado izquierdo la fase líquida que entra y sale, y del lado izquierdo mi fase gaseosa que entra y sale, nivel 1 y nivel 2. Y digo, es una torre de absorción, no es cierto, torre de agotamiento, torre de agotamiento, agotamiento o desorción, ¿verdad? Agotamiento. ¿Y en inglés cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? ¿Saben cuál es el nombre que se le da a este proceso de separación? Fíjense que sabiendo absorción ya sabemos agotamiento, en principio, ¿no? Pero no es lo mismo que lo mismo, no necesariamente. Entonces, la torre de agotamiento es en la cual se alimenta una fase líquida que entra rica en un componente y sale. Y en inglés, ¿cuál es el término? A ver, que alguien lo busque en inglés, por favor, y me diga. ¿Profesor no era stripping o algo así? A ver, otra vez, por favor, dímelo. Se me fue el sonido. Dime. Yo recuerdo que era stripping. Stripping. Uh-huh. Stripping es la acción, ¿no? Pero el equipo se llamaría un stripper. Un stripper, ¿no? Así, stripper, un agotador. Y algo equivalente en destilación, ¿cómo se llama? Hay una sección que se llama de enriquecimiento y otra de agotamiento. Así son los, los adjetivos que se utilizan para calificar la acción en un, en un, de alguna manera. Y digamos que inclusive hay casos en los que se combina la absorción y el agotamiento, o sea que esa es la tarea, compartir o instalar una absorción después de un agotador, porque se recupera el componente que se quiso. Bueno, entonces tengo mi torre
de agotamiento. Y voy a hacer mi balance de materia. Entonces, aquí pongo, ¿este de qué lado? ¿Del lado derecho que va? ¿Qué fase va? ¿Cuál dice que era? A ver. Líquido. ¿Cómo? Líquido rico en un componente. Pero lo que puse yo ahí, o que debo de poner, ¿qué es? A ver, Ilse. A ver, dime. Pues sí, Para, ajá. vamos a intentar también de tenernos así en vivo y a todo color, para que sepamos que somos nosotros. Porque luego, ay, eso de que no se vea uno, es horrible, horrible. Y ya si vemos que se nos va la señal, bueno, ya vemos por qué, ¿verdad? Pero en principio vamos a procurar vernos, no ocultarnos. Entonces, a ver, vamos otra vez. Aquí tengo mi torre. Puede ser de platos o empacada. O sea, por etapas o una torre empacada. Y entonces lo que hacemos es el balance, es una torre de absorción simple. La fase líquida entra por arriba y sale por abajo, y la fase gaseosa entra por abajo y sale por arriba. Esta ya sabemos que vamos a hacer nuestro balance de materia en moles. Pero todo podríamos hacer en masa, o sea, no sería algo del más allá, ¿verdad? Lo podríamos hacer. Entonces lo hacemos en moles. Entonces la variable que voy a anotar yo aquí sería LA2, sabiendo que el domo lo ponemos como 2 y la base como 1, entonces sería LA2. Y entra el inerte, o sea, esa es la mezcla, sería la sumatoria de esos dos componentes, porque es absorción simple, o sea, un solo componente y un inerte. El inerte sería un solo componente o un pseudocomponente, ¿verdad? Ya dijimos que el líquido podría ser una mezcla que se prepare para que sea más capaz de separar. Entonces, aquí habría LA1 y aquí habría GA1 y aquí habría GA2. Entonces, en este caso, la fase gaseosa es el agente separante y la fase líquida es la materia prima. ¿Cómo le llamamos a esa fase, en este caso, en el agotamiento? ¿Cuál es el término que hemos usado? ¿Qué es la qué? A ver, su compañera. A ver, vamos a ver quién. Torres Tenorio, a ver, por favor. ¿Qué pasa, profe? No escuché bien la pregunta. Dime. No escuché bien su pregunta, lo escuché un poco cortado. Ok, lo que les estoy diciendo es que la fase líquida que entra sería LA2, es un sistema binario, ¿no? Es A y es S. Entonces podría yo poner LA2 más LS, sería la mezcla. Y si no la testo sería en moles. La cantidad de moles que entra. Entonces LA2 es el caudal en moles. Y nuestro balance de materia lo podríamos hacer exclusivamente del componente A para irnos rápidamente, porque el de inerte pues permanece constante, entonces no va a haber variación. Lo mismo pasa del otro lado, nada más que el otro se llama GS. Entonces yo puedo decir que entra G1 y sale G2, pero en realidad lo que yo estoy tratando de manifestar es que S es constante y en consecuencia lo que entra es lo mismo que sale.
Entonces, por eso mi balance de materia es sencillo, nada más pongo GA1 más LA2. ¿Y del otro lado qué queda? Torres Tenorio. Sería GA2 más LA1. A ver, otra vez. ¿Qué entra? Entra GA1 y LA2 Ajá, y sale GA2 y LA1. ok. Y para hacer ordenado mi balance de materia, pongo de un lado la fase gaseosa y del otro lado la fase líquida. Que ¿Estás de quedaría acuerdo? como sí, GA1 menos GA2 y LA2 menos LA1. Ahorita vemos, a ver. Ahora, insisto yo, decimos aquí Paloma del Carmen Cázares. Pon tu cámara para conocerte, a ver. Por favor, cuando les pregunte, ponen su cámara. Paloma, ¿sí estás ahí? Cázares, ¿no estaba Jesús o sí está? No, abre tu micrófono para que sepa yo y de favor activa tu cámara. Bueno, entonces ponle falta, por favor, Gustavo. A ver, Mónica, Huescas. Aquí estoy, aquí estoy. Decimos que lo que entra igual a lo que sale, ¿no? Ujú. Entonces, yo aquí lo que debo de presentar es que lo que entra, ¿quién es de las dos fases, cuál es la fase importante o relevante y la razón de la columna que yo voy a diseñar y los cálculos que voy a hacer? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A cuál de las fases? Esa es la que es el motivo del equipo. O sea, yo le voy a llamar a este equipo un agotador o un desorsor, porque ¿qué hace? Porque va a limpiar un líquido con un gas. Le vamos a separar uno o varios componentes poniéndolo en contacto con una fase gaseosa. Entonces, la fase protagonista es la fase líquida. Sí. Entonces, yo empezaría por hacer mi balance de materia poniendo lo que entra y lo que sale. Lo que entra igual a lo que sale, y lo que entra sería de las corrientes y GA1 es lo que entra. Uh-huh. Y sería igual a LA1 más GA2. No estoy poniendo ahorita el inerte porque lo mismo que entra es lo que sale. Entonces lo que yo voy a hacer es ordenar las literales de la fase líquida de un solo miembro y de la fase gaseosa del otro. Entonces, aquí yo voy a hacer mi balance de materia y pongo LA2 que entra y entra GA1. Y aquí sería LA1 más GA2. Y la manera en que yo voy a ordenar esto es, como sé que LA2 es el que se va a procesar, entonces yo lo voy a anotar LA2 menos LA1 igual a GA2 menos GA1. O sea, ordeno mi ecuación y aquí pongo que esto es lo que se separa, lo que se desorbe, lo que se agota, lo que se elimina, se transfiere de la fase líquida hacia la fase gaseosa, pero mi fase gaseosa la puse del otro lado. Entonces, esta fase la voy a poner en función del inerte y de la concentración, o sea, así me quedaría ya directamente porque lo pongo LS, o sea, voy a hablar en función de la relación mol, por lo tanto, voy a poner las moles del inerte y del otro lado igual. Entonces, en este caso,
ya tengo mi ecuación del balance de materia y eso es lo que se transfiere. O sea, así yo deduzco mi ecuación del balance de materia. Entonces, lo que yo voy a hacer es representar esto en un diagrama. Entonces, en un diagrama yo voy a representar mis variables. A ver, Kenia Moreno. ¿Qué represento yo aquí? ¿Cuáles son los ejes? Kenia, ¿cómo anda tu micrófono? ¿Qué? ¿Está apagado? Sí. ¿Qué se grafica aquí? El día del examen sí necesito que estén todo el tiempo con su pantalla abierta, ¿eh? El día del examen sí es necesario. Si no, pues no voy a saber quién está ahí, ni qué está haciendo. Por favor, recuérdenlo, porque si no, pues ya para qué presentan el examen, ya olvídense. Entonces aquí se representa la concentración de la fase y acá la fase líquida. Y en este caso, nosotros tenemos una línea de equilibrio. O sea que cuando yo digo agotamiento, pongo aquí balance de materia, o sea, el título de esta clase sería balance de materia, ¿verdad? Y si este fuera una especie de argolla, tendría otra argolla en la que estuviera pegado, y equilibrio. El equilibrio entre las dos fases, el balance de materia, o sea, no están separados. El balance de materia tiene que ver con el equilibrio porque el cambio de concentraciones que yo puedo lograr están sujetas al equilibrio. Y nosotros precisamente por eso, recuerden que tenemos varias formas de tener el equilibrio. Entonces, una de ellas es que la fase gaseosa, vamos a suponer, no sé si recuerden, el equilibrio entre las dos fases era A más inerte gaseoso y ya más inerte líquido. Entonces dijimos que aquí el número de componentes era 3, el inerte gaseoso, el inerte líquido, y el componente A son 3, 1, 2, 3, ¿no? Y en este caso, componentes más fases, las fases son 2, fase gaseosa y fase líquida, y ¿qué más me queda? Freedom, este es freedom, ¿verdad? No, fases con P. Componentes más 2 menos fases. Componentes más 2. Grados de libertad serían componentes más 2 menos fases. Entonces las fases, en inglés sería fases, ¿no? Componentes más 2. Componentes más 2 más 2 menos fases. Serían, en este caso las fases serían 2. Entonces los grados de libertad serían 3. Entonces el equilibrio estaría representado por una línea que podría ser cóncava hacia arriba, podría ser cóncava hacia abajo, o recta. O sea, podría ser todas esas posibilidades podrían existir.
Me toca con ustedes el atardecer aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ay, Dios. Componentes más 2 menos fases. 3 grados de libertad. Entonces las reglas de las fases, pues considera justamente los 3 grados de libertad serían presión, temperatura y concentración. Son los 3 grados de libertad. De tal manera que cuando yo quiero calcular, por ejemplo, la concentración de la fase gaseosa, que en este caso estaría representada por la relación mol-fase gaseosa, yo quiero este valor, yo tengo que dar una composición, o sea, yo quiero calcular el valor de equilibrio, tengo que dar la composición, la presión y la temperatura a la que se encuentra el sistema para ya poder calcular la Y de equilibrio. Y puesto esto en una ecuación, dice que dada la concentración de la fase líquida a una cierta presión y temperatura, nos da la concentración de la fase contraria en el equilibrio. Y sabemos que esto, cuando dicen tenemos un sistema ideal, pues sería uno que sigue la ley de Raoul, por ejemplo, PA0XA. Esto sería PA0 por XA. Y esto sería la presión que existiría la fase líquida. Y del lado del gas, si la solución es ideal, pues diría P por Y. Entonces, en el equilibrio, la presión de escape de la fase del componente en la fase líquida sería igual a la de la fase gaseosa. Entonces, sería en el equilibrio, esta se debería de cumplir. Entonces, la ecuación de equilibrio sería PA0 entre P por XA. Esa sería la ecuación de equilibrio cuando el sistema se comportara idealmente tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. Y cuando, en este caso, esta ecuación sería YA sería igual a una pendiente en fracción mol por XA. Si la pendiente es mayor o menor en fracción mol a 0.8, la curvatura en relación mol es cóncava hacia arriba. Y si la pendiente en fracción mol es mayor a 0.8, es cóncava hacia abajo. Eso hace que cuando yo lo compare con el balance de materia, yo lo voy a tener representado aquí en una ecuación para agotamiento, estaría aquí. Esta sería XA2 y esta sería XA1, porque XA2 es el valor de operación, o sea, aquí tendría yo la concentración XA2 y aquí saldría XA1. Y si es agotamiento, entonces al revés, ¿verdad? Lo había escrito bien. XA2 es grande y va a salir pequeño. Y aquí estaría YA1
y aquí estaría Y2. Esta sería Y2. Entonces, lo que yo les voy a dejar de tarea para la próxima clase, desde luego, es para aquellos que quieran acreditar esta materia, ¿no? Pasarla. Los que no la quieran pasar no tienen que hacer nada. Pueden seguir viniendo aquí, quedarse sentados y no hacer nada. Nada más ver lo que yo estoy poniendo. Pero aquellos que sí quieran pasar, entonces lo que deberán de hacer es estudiarlo, repasarlo, la deducción, lo que estoy yo presentando aquí. El balance de materia tiene un despeje que sería de esta ecuación, resulta que sería LS en GS es igual a YA2 menos YA1 entre XA2 menos XA1. Eso querría decir que aquí está una línea cuya pendiente es LS en GS. Y esa ecuación tiene ahí dos igualdades, bueno, tres, ¿verdad? Que sería TA, un primer miembro, segundo miembro y tercer miembro. Y la igualdad de LS por XA2 menos XA1 es el balance de materia. Y aquí en este diagrama en particular se ubica por debajo de la línea de equilibrio, cuando es un caso que tiene que ser la desorción, o sea, el agotamiento. Esa es la línea que se encuentra línea recta en un diagrama construido en relación, ¿no? Y si está arriba de la línea de equilibrio, sería absorción. Entonces ahorita estamos presentando o revisando la deducción de lo que correspondería a agotamiento. Entonces la línea es recta porque LS es constante y GS es constante, y esto es lo que es el cambio. Este es el cateto opuesto, YA2 menos YA1, y el cateto adyacente de ese asunto es XA2 menos XA1. Aquí está. Ese sería una recta, es una constante. Y en este caso, volvemos a decir, la fase protagonista o la razón de que exista la torre es para reducir la concentración de un componente dentro de la fase líquida. O sea, la fase líquida es la que, en este caso, es la protagonista. Es de tal manera que yo no voy a cambiar el gasto, o sea, LS cambia XA2 y XA1. Y lo voy a hacer con una fase gaseosa que entra pura y que va a salir en consecuencia de cierta manera. Ahora, este es el proceso con la cantidad de fase gaseosa que yo especifique. Ahora, esa cantidad de fase gaseosa requiero analizarla para ver qué va a pasar cuando yo incremente su cantidad. La fase líquida es la que yo puedo incrementar. La fase líquida, no, perdón, dije una tontería, pero no me dejan decir tonterías, sí, ¿verdad? El maestro puede decir tonterías, ustedes no. ¿Cómo ven? No, ¿verdad? No es correcto. Entonces, Maritza Cassandra Mendoza, por favor. ¿Qué pasa, profe? ¿Te parece correcta? ¿Se puede entender esta ecuación del balance de materia de esos dos miembros? ¿No hay ningún problema? ¿Ok? Está correcta. Eso es lo que se transfiere y en este caso se separa de la fase líquida, por eso incrementa su concentración más bien decrece de la que entra, que es XA2 a XA1, la fase líquida. Se puede explicar, vamos, de alguna manera la ecuación con lo que ocurre físicamente dentro de la columna, que sería una torre empacada o una torre de platos, no importa.
porque es el balance global de materia. Y el balance global de materia, pues no importa que si la columna es de platos o lo que sea, de platos o empacada, ¿verdad? Que son las dos, los dos, o de pared mojada. Claro que no se va a lograr en una lo que en otra. Entonces, esa se representa en este diagrama y esta es su combinación con el equilibrio. Entonces, hay un término adicional. Ese término adicional visualiza flujo mínimo. pero lo que no cambia para agotamiento es la cantidad de líquido. Eso en principio no cambia. Entonces podemos analizar que se incremente la cantidad de líquido. Y eso es lo que hicimos.